Bien, y para conversar de este tema ampliamente ya está con nosotros el ministro del Medio Ambiente, don Pablo Badenier. Ministro, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Claudio. Bueno, estamos hablando de muchas medidas. Aquí en Santiago la explicación es que se da que efectivamente estamos siendo más rigurosos en la medición del contaminante. Un 2,5 que hace 10 años no se consideraba y por lo tanto eso explica más episodios. Así es. Mira, nosotros estamos, como lo decía la nota, fijando un estándar más exigente para decretar preemergencia. Estamos hoy día decretando, mirando el contaminante que más nos preocupa, que es el más dañino, que es el material particulado fino. Por lo tanto, es probable que tengamos mayores episodios críticos. Eso no responde comparativamente a que tengamos peor calidad de aire que años anteriores, sino que tenemos un estándar más exigente y en esos días de preemergencia vamos a implementar medidas bien importantes para reducir esas concentraciones. Bueno, veíamos dentro de lo más nuevo las vías exclusivas para el transporte público. Eso empieza a correr solamente en periodos de preemergencia ya decretada. ¿Por qué se opta por esta medida que se suma ya a los autos no catalíticos y en esos casos también catalíticos que no pueden circular? Claro, en los días de preemergencia que se decreten va a empezar a regir la restricción vehicular para vehículos con sello verde. Eso significa que potencialmente dejan de circular poco más de 200.000 vehículos livianos en la región metropolitana. Obviamente que esa demanda por transporte la absorbe el transporte público. Por lo tanto, también hay que favorecer las condiciones de circulación del transporte público. Tener mejores condiciones de circulación en términos generales también ayuda a emitir menos. Los tiempos de viaje son menores, es menos tiempo lo que están los vehículos encendidos. Por lo tanto, este sistema de vías ambientales, estas 23 vías exclusivas, va a ayudar a tener un mejor transporte público en esos días. Ahora, yo veía el otro día que en Santiago también es muy importante la contaminación que produce la quema de leña para la calefacción, cocina, etcétera, en la zona más periférica. En ese sentido, llama la atención que todavía no se prohíba directamente en una zona que tiene mucho más acceso a otras formas de calor, por decirlo de esa forma. Mira, qué bueno que me lo preguntas, Claudio, porque esto es una medida bien importante. Mira, leña en la región metropolitana, no más del 5% de los hogares tienen calefacción a leña. Pero la contaminación que produce. No obstante, son responsables de un poco más de un tercio de las emisiones en la región metropolitana. Altísimo. Es altísimo, y la región metropolitana, como bien tú lo señalas, a diferencia de otras ciudades, sí tiene otros sistemas de combustión alternativos, con precios competitivos, con redes de gas natural. Por lo tanto, lo que nosotros hemos hecho a partir del año 2015, en términos generales, se prohíbe el uso de leña para calefacción residencial, salvo los equipos que estén certificados. Pero como la certificación comenzó en octubre del año 2014, es muy probable que no existan un porcentaje significativo de equipos certificados. Por lo tanto, la norma general es que se prohíbe el consumo de leña. ¿Cuál ha sido nuestra experiencia en el sur? Pero se prohíbe, ministro, en los periodos de preemergencia y de emergencia o todo el año. Todo el año está prohibido y en los días de episodios críticos están prohibidos incluso los equipos certificados. Ahora, vamos al detalle en eso porque a lo mejor mucha gente no sabe cuáles son los certificados, porque antes se decía hasta hace pocos años que por ejemplo, las estufas estas de doble cámara podían funcionar a leña. Ahora no, tampoco. No, ahora no. Efectivamente, de forma estructural, nosotros entró a regir en octubre del año 2014 esta norma, que es una norma de emisión muy significativa que opera para todo Chile, y por eso si ustedes van al retail a comprar un equipo de combustión a leña, obviamente tienen que fijarse que sean certificados. Esto es algo que supervisa y fiscaliza la Superintendencia de Electricidad y Combustible, y en nuestra página web están los modelos que han logrado ser certificados. Nosotros sabemos que con esto se reduce la oferta por calefactores. No son muchos los equipos que han logrado la certificación, pero es una medida claramente necesaria. Hoy día la contaminación atmosférica es un tema de salud de la población. En ese sentido, ministro, también habría que llamar a una campaña de concientización para que la gente coopere, aquellos que tienen de verdad la posibilidad de cambiar su sistema de calefacción, ¿cierto? Porque efectivamente en el sur
vamos a ir ya a otras ciudades del sur, hay gente que efectivamente no puede, ¿cierto? Y que tampoco tiene la posibilidad a veces de conseguirse la leña seca, pero ellos cocinan y se calientan con una estufa a leña. Sí, mira, en esto hay que estar bien claro, hay un contexto y realidades distintas. A diferencia de Santiago, las ciudades del sur, más del 90%, en el caso de Coyhaique, tiene calefacción a leña en sus hogares. ¿Cuáles son las líneas que nosotros estamos implementando y que son relevantes? Primero, en estas ciudades nosotros tenemos programas de recambio de equipos. Nosotros subsidiamos el cambio por una tecnología mejor y retiramos y chatarrizamos los equipos de peor tecnología. Ministro, yo sé que hay muchas más medidas, pero me quiero detener esa porque verdaderamente en Temuco la medida el año pasado y antepasado fue un verdadero fracaso. Hemos tenido dificultades. Malos contratos, no funcionó en absoluto. Yo no lo voy a negar, ¿ya? En años anteriores ha habido problemas importantes de implementación del programa de recambio de calefactores y nosotros creemos que con la entrada en vigencia de la nueva norma de octubre del año 2014 facilita y objetiviza qué equipos yo puedo cambiar y qué equipos yo puedo retirar. No obstante esas dificultades, nosotros vamos a seguir en esa línea de trabajo porque es bien importante las emisiones que se reducen. Ahora, junto con eso, también hablábamos anteriormente respecto a un nuevo diseño de las casas, porque es evidente que en nuestro país la temperatura que se pierde por el mal diseño de las casas en cuanto a cierre, etcétera, etcétera, es mucho mayor de lo que ocurre en otros países en Europa, por ejemplo, donde además tienen un frío mayor y superior en la mayoría del territorio. Mira, en términos generales, en las viviendas el 58% del consumo de energía es para calefacción. Es decir, consumimos mucha energía para calefaccionarnos. ¿Ah? Por lo tanto, esto también va de la mano de otra medida de carácter estructural, que es mejorar las condiciones de aislación térmica de las viviendas. También en esta zona, de manera paulatina, se ha puesto en funcionamiento programas de subsidio para mejoramiento térmico de las viviendas. Bajar, en definitiva, el consumo de combustibles, cualquiera que sea este. Obviamente, si es leña, genera un efecto mucho más directo en mejorar la calidad del aire y obviamente también es una buena inversión para las familias. Obviamente, el costo de la energía en Chile es alto y buena parte de esa energía es para calefacción. Ahora, estábamos hablando de lo que se está haciendo efectivamente para tratar de cambiar el modo de calefacción que existe en las regiones del sur, donde efectivamente, yo lo decía el otro día conversando, si uno se pasea por la calle, hay horas de la noche especialmente, donde uno queda pasado humo. Y ese contaminante además es el que uno está respirando. En Temuco se había establecido los periodos de preemergencia un radio donde no se podía prender ningún tipo de calefactor. Se dejaba fuera los sectores más vulnerables. ¿Qué medidas como esas se van a aplicar también en Chillán, en Coyhaique, en Talca, donde la situación es más o menos similar? Sí, mira, lo que nosotros implementamos del año 2014, aún no teniendo plan de descontaminación, por las características del tema, nosotros implementamos lo que se llaman las alertas sanitarias ambientales. Y efectivamente, como tú señalas, en todas estas ciudades lo que se informa es la paralización de fuentes domiciliarias, leña, en determinados polígonos de la ciudad que van rotando. Eso significó el año pasado una disminución del 20% en promedio de los episodios críticos que se constataban en estas ciudades. Por lo tanto, es una medida efectiva, pero también nosotros sabemos que no es la solución definitiva. Aquí, con restricciones vehiculares, con este tipo de paralizaciones, no vamos a solucionar los problemas. Va de la mano de lo que conversábamos recién. Aislación térmica, mejora de los combustibles, mejora de los equipos de calefacción. Es decir, aumentar la velocidad de un cambio a una calefacción sustentable en cada una de nuestras casas. Ahora, en cuanto al transporte público, ¿qué se puede hacer con los vehículos de la locomoción colectiva circulante con hidrocarburos? No se puede cambiar rápidamente. Veíamos una nota, por ejemplo, de lo que disminuye en la municipalidad de Vitacura el que se hayan cambiado algunas camionetas al gas, lo que implica en cuanto a contaminación. ¿Qué pasaría
se imagina uno, si cambiaran todo el sistema de locomoción colectiva de buses. Mira, en términos generales, yo en esto quiero hacer un reconocimiento. Los buses del Transantiago hicieron una reducción de emisiones bastante importante. O sea, desde el punto de vista de las emisiones, buena parte del parque de buses tienen sistemas de filtro, sistemas de capturas de partículas. En eso, la verdad que han cumplido bastante bien. No obstante, por ejemplo, a nosotros nos falta aún regular mucho más el parque de vehículos pesados en la región metropolitana y en el país. O sea, hoy día las emisiones de los camiones, de los vehículos de carga pesados propiamente tal, son emisiones bastante significativas en el marco del subsector transporte. Ahora, me acordé de eso. ¿El nuevo impuesto que se aplica a los vehículos más contaminantes todavía se puede evaluar ya? Mira, todavía un poco incipiente, pero ya está obviamente en plena aplicación. Y aquí lo importante es que ese impuesto verde desincentiva el uso o la compra, diría yo, de vehículos poco eficientes y que tiene una tasa impositiva en función de contaminantes locales, como por ejemplo los gases de óxidos de nitrógeno, pero también contaminantes globales, como por ejemplo gases de efecto invernadero. Pero nosotros aún creemos que no es el momento de poder evaluar esa medida, pero va a ser una medida significativa. En Chile renunciamos por distintos motivos a tener instrumentos económicos de gestión ambiental. Los impuestos verdes es una buena herramienta. Ahora, ministro, para terminar, hablábamos de cuántos episodios se podrían producir este año que tienen más relación con que la norma es más estricta, pero hablemos también de las otras zonas del país. No sé si se puede establecer un cierto pronóstico a través de las condiciones climatológicas que se supone tendríamos también en el país. ¿Eso lo han considerado? Sí, nosotros lo hemos considerado, nosotros estamos preocupados y por lo que va corrido el periodo en las ciudades de Osorno, en Chillán, en Los Ángeles, hemos tenido, y en Temuco, perdón, hemos tenido más episodios comparativamente con lo que va corrido del año en años anteriores. Y por lo tanto el invierno también podría ser de las mismas características, sí, porque otros dicen que viene muy lluvioso y que por lo tanto eso en la medida que nos acercamos al invierno por condiciones de estabilidad atmosférica, es decir, condiciones que impiden la dispersión de los contaminantes, es probable que tengamos más episodios en la medida que nos acercamos al invierno. Bien, ahí está. Entonces el llamado también a la gente a cuidarse mucho, porque ya veíamos los testimonios médicos también de lo que produce la contaminación y cómo ayuda también a enfermedades infecciosas pulmonares, pero también a tomar conciencia a muchos de ellos, a los que puedan cambiar los sistemas de calefacción y no esperar a que la autoridad se lo diga. Muchísimas gracias, ministro, por conversar con nosotros. Muchas gracias, Laura.